Los días de mi vida transcurrían en silencio, entrelazados por rutinas que parecían suficientes y estables. Me despertaba cada mañana con una sensación de orden ya establecida, mi mente se acomodaba fácilmente a planes y responsabilidades. La luz que entraba en mi habitación me resultaba familiar, predecible, sin exigirme nada más allá de la conciencia. Me vestía, comía y comenzaba el día con una serena confianza arraigada en la autosuficiencia. Creía en la decencia, en hacer lo correcto, en evitar el daño. Eso parecía suficiente. La fe, si es que existía, vivía en un segundo plano, no se negaba, pero tampoco se invitaba a ella. Mi vida no era imprudente ni descuidada. Prestaba atención a cómo trataba a los demás, cumplía mi palabra cuando importaba y me comportaba con responsabilidad. La gente confiaba en mí, y yo confiaba en mí misma. Me enorgullecía la idea de poder valerme por mí misma, de que mis decisiones se guiaban por la razón y la conciencia, no por el miedo. Creía que la moral era algo que se practicaba con acciones, no algo en lo que uno se arrodillaba. Dios era un concepto que respetaba a distancia, no una presencia a la que me sintiera obligado a conectar. Esa distancia me reconfortaba. Me permitía vivir sin urgencia, sin la presión de un examen interior. Mis días transcurrían con fluidez, y cuando surgían problemas, los resolvía con esfuerzo y perseverancia. El éxito reforzaba mi confianza. El fracaso me enseñaba lecciones que creía poder integrar sin necesidad de reflexión espiritual. La vida se sentía equilibrada, estable y tranquilamente bajo control. Rara vez me hacía preguntas que pudieran perturbar ese equilibrio. Sin embargo, bajo esa calma, algo sutil se agitaba. No era ansiedad ni miedo, sino una leve inquietud que afloraba en los momentos de tranquilidad. A veces, tarde por la noche, cuando el ruido del día se había desvanecido, sentía una ausencia que no podía nombrar. No me preocupaba lo suficiente como para buscar respuestas. La descartaba como fatiga, como la inquietud natural que todos sentimos cuando la vida se ralentiza. Me decía a mí mismo que si algo andaba realmente mal, lo sabría. La creencia, para mí, era algo que consideraría más adelante. Suponía que llegaría un momento en que la fe cobraría relevancia, cuando las circunstancias lo exigieran. Hasta entonces, posponerlo me parecía razonable. Era lo suficientemente joven, lo suficientemente sano, lo suficientemente capaz. Arrepentimiento parecía una palabra destinada a quienes claramente habían perdido el rumbo, que albergaban un arrepentimiento visible o una culpa evidente. No me veía en esa categoría. Nada en mi vida se sentía lo suficientemente roto como para necesitar reparación. Mi conciencia estaba tranquila, no porque la ignoraran, sino porque se había acostumbrado a la comodidad. Evitaba los extremos, vivía dentro de límites y me rodeaba de personas que afirmaban mis decisiones. Esta afirmación reforzaba mi sensación de que lo estaba haciendo bien. Confundía la ausencia de conflicto con paz. Creía que si Dios existía, comprendería mis intenciones y apreciaría mis esfuerzos. Esa creencia me permitía posponer cualquier compromiso más profundo sin sentirme deshonesto. El mundo que me rodeaba reforzaba esta postura. Las conversaciones rara vez abordaban la urgencia espiritual. La fe, cuando se mencionaba, se trataba como una preferencia personal, algo opcional y privado. Absorbí esta atmósfera sin resistencia. Encajó perfectamente en mi vida, sin requerir sacrificios ni interrupciones. Podía ser bueno, amable y productivo sin enfrentarme a cuestiones de rendición o arrepentimiento. Eso no solo parecía aceptable, sino sensato. Hubo momentos en que la fe rozó mi conciencia. Un funeral, una iglesia silenciosa, una canción que escuché al pasar. Estos momentos despertaron algo débil, pero nunca me detuve en ellos. Los reconocí brevemente y seguí adelante, confiando en que volvería a ellos cuando fuera el momento oportuno. Creía que el tiempo estaba de mi lado. El mañana parecía garantizado, y con él, la promesa de un después. Esta sensación de garantía lo moldeaba todo. Suavizaba la urgencia y embotaba la atención. No me resistí a la fe porque no sentía la necesidad. La demora se convirtió en mi postura habitual, no por desafío, sino por suposición. Asumí que el arrepentimiento, si era necesario, se anunciaría con claridad, que la convicción llegaría con fuerza cuando importara. No consideré que la verdad a menudo habla en silencio, esperando ser notada. Mi vida continuó así, tranquila e ininterrumpida. Acumulé logros, forjé relaciones y crecí con responsabilidades. Cada éxito reforzaba la idea de que me las arreglaba bien.
Medía la vida por los resultados visibles, la estabilidad y el progreso. La transformación interior se sentía abstracta, innecesaria. No me di cuenta de que posponer, repetido con suficiente frecuencia, se convierte en una decisión propia. Había cierta dulzura en esta etapa de mi vida, pero también un costo oculto. Al evitar la urgencia, evité escuchar. Al confiar en mi propia bondad, evité la humildad. El arrepentimiento se sentía innecesario porque nada lo exigía. No veía que esta ausencia de exigencia no era prueba de preparación, sino de negligencia. Mi vida espiritual permaneció desatendida, no porque fuera rechazada, sino porque se daba por sentada. Mirando hacia atrás, puedo ver con qué facilidad la demora se disfraza de sabiduría. Se siente paciente, razonable, controlada. Permite que la vida continúe sin interrupciones. Sin embargo, poco a poco moldea el corazón para vivir sin respuesta. Cada día que pasa sin compromiso hace que el siguiente sea más fácil de ignorar. Lo que comienza como posposición se convierte en postura. En ese momento, me sentía contento. Creía que la satisfacción significaba alineación. No reconocía la diferencia entre paz y complacencia. No veía que la fe, cuando se pospone indefinidamente, no permanece neutral. Retrocede silenciosamente, dejando al corazón acostumbrado a confiar en sí mismo. La independencia se convirtió en mi refugio y la confianza en mí mismo en mi guía. El significado de esa época se revela solo en la reflexión. Vivir sin fe no siempre es rebelión. A menudo, es un retraso disfrazado de estabilidad. El arrepentimiento se siente innecesario cuando la vida parece intacta. La urgencia se siente excesiva cuando nada anda mal visiblemente. Sin embargo, así es como el corazón se acostumbra a la distancia, no por odio a la verdad, sino por la familiaridad con la postergación. Este capítulo de mi vida no estuvo marcado por la oscuridad ni la desesperación. Estuvo marcado por la comodidad y la confianza. Esa comodidad me permitió vivir sin preguntarme qué se escondía bajo la superficie. No sabía entonces que la demora tiene peso, que el tiempo no permanece neutral y que el corazón se moldea por lo que evita repetidamente. Nada dramático terminó esta época. No se derrumbó ante el fracaso ni la crisis. Simplemente me llevó hacia adelante, silenciosamente, hacia el siguiente momento. Sin embargo, en ella se plantó una verdad que aún no había enfrentado, que posponer la fe no es lo mismo que prepararse para ella, y que el arrepentimiento postergado a menudo se siente innecesario hasta que se vuelve imposible de ignorar. Esta comprensión no existía para mí entonces. Vivía con la suposición de que el más tarde siempre estaría disponible. Esa suposición moldeaba mis días y suavizaba mi atención. No era hostil hacia Dios. Simplemente era insensible. Y en esa insensibilidad, algo esencial permanecía desatendido, esperando el momento en que la demora ya no me sintiera segura y la urgencia llegara sin pedir permiso. La interrupción llegó sin ceremonia, tan silenciosamente como todo lo demás en mi vida. En un momento estaba viviendo un tramo normal del día, con mis pensamientos ocupados en pequeños planes y preocupaciones pasajeras, y al siguiente había una pausa dentro de mí que no correspondía. No era dolor, ni pánico, solo una vacilación repentina, como si algo esencial se hubiera retirado sin explicación. La habitación a mi alrededor permanecía inalterada. La luz aún se reflejaba en las paredes, los sonidos continuaban en la distancia, y aún así mi cuerpo ya no se sentía obediente como siempre había confiado. Al principio, intenté recuperar el control por costumbre más que por miedo. Ajusté mi postura, cambié el peso, me dije a mí mismo qué pasaría. Siempre había creído que el cuerpo respondía a la intención, que la fuerza seguía a la voluntad. Esa creencia nunca había sido cuestionada. Ahora flaqueaba. Sentía las extremidades extrañamente pesadas, como si tuviera que esforzarme más para alcanzarlas. Mi respiración se entrecortó, irregular y desconocida, y una confusión sorda reemplazó la tranquila confianza que tan fácilmente sentía momentos antes. Recuerdo haber notado lo normal que todo seguía apareciendo. No había ningún cambio drástico en el aire, ningún sonido de advertencia, ninguna señal de que algo irreversible estuviera sucediendo. Esa normalidad hacía que el momento fuera desorientador. Busqué algo sólido cercano, sorprendido por lo distante que se sentía mi mano al tocar la superficie. La sensación se rezagó ante la intención. El control aflojó su agarre, no violentamente, sino suavemente, como dedos que se abren después de sujetar con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. A medida que mis fuerzas se desvanecían, el tiempo comenzó a escasear.
Los segundos se estiraban sin urgencia. Mis pensamientos se ralentizaron, perdiendo su habitual agudeza. Quería hablar, pedir ayuda, pero el deseo no tenía fuerza. No me impulsaba el miedo, solo una creciente conciencia de que mi cuerpo ya no me respondía como siempre. La idea de que esto pudiera ser serio me pasó fugazmente por la mente, pero no se afianzó. La rendición llegó antes de que la resistencia pudiera formarse. Al llegar al suelo, me recibió con una suavidad inesperada. El impacto se sintió distante, casi simbólico, como si perteneciera a otra persona. El sonido se apagó, desvaneciéndose en un zumbido apagado de fondo. Mi respiración se volvió superficial, luego más silenciosa aún, hasta que incluso esa sensación se desvaneció. Noté la ausencia de pánico con una leve sorpresa. Había asumido que perder el control traería terror, pero no llegó. Lo que siguió fue quietud. En esa quietud, la consciencia no desapareció. Se desplazó. El peso de mi cuerpo, la presión del contacto con el suelo, todo perdió importancia. Me sentí liberado, presente sin esfuerzo. No había sensación de irme ni de viajar, solo una suave expansión, como si la atención misma se hubiera expandido más allá de sus límites habituales. El cuerpo yacía en silencio, pero algo esencial permanecía despierto. Esta consciencia no transmitía imágenes al principio, ni explicaciones. Simplemente estaba allí, tranquila y atenta. Me di cuenta de que percibía sin sentidos, existía sin tensión. La ausencia de miedo me resultó instructiva. Me indicó que lo que siempre había imaginado sobre perder el control se había moldeado más por suposiciones que por la verdad. Allí, sin fuerza ni certeza, no me sentía angustiado. Me sentía humilde. Al asentarse la claridad, algo más se disolvió junto con el control, mi seguridad en mí mismo. La confianza que había construido a través de la independencia y la demora ya no tenía nada en que apoyarse. La costumbre no me ofrecía ninguna guía. Las estrategias en las que confiaba para gestionar la vida no podían aplicarse allí. Vi cuánta estabilidad había tomado prestada de circunstancias que ya no existían. Cuando el cuerpo enmudeció, el andamiaje del aplazamiento se derrumbó con él. Entonces me di cuenta de lo poco preparado que estaba, no en la práctica, sino en mi interior. Había vivido creyendo que siempre habría tiempo para responder, tiempo para arrepentirme, tiempo para reconsiderar la fe. Esa creencia había moldeado mi postura hacia Dios y la verdad. Ahora, en ausencia de control, esa postura quedó expuesta. No había ninguna reserva de entrega de la que sacar, ninguna entrega practicada que me estabilizara. Había pospuesto el arrepentimiento porque nada lo exigía, y ahora no quedaba nada familiar que apoyara esa decisión. El misterio que me rodeaba se profundizaba, pero no me amenazaba. Simplemente se revelaba. Comprendí que la consciencia que continuaba más allá del cuerpo no era algo que temer, sino algo que reconocer. La vida era más grande que los límites en los que había confiado. Sin embargo, esta expansión vino con claridad sobre el costo de la demora. La autosuficiencia, tan efectiva en días ordinarios, no ofrecía preparación para este umbral. Sentí un arrepentimiento silencioso, no agudo ni condenatorio, sino honesto. Era el reconocimiento del tiempo asumido en lugar de utilizado, de invitaciones ignoradas no por desafío, sino por consuelo. El arrepentimiento se había sentido innecesario porque nada lo había forzado. Ahora, sin la fuerza, la necesidad se hizo evidente. El silencio del cuerpo despojó la ilusión de que más tarde estaba garantizada. Aún así, no había acusación en esta comprensión. Llegó suavemente, como la luz que llena una habitación que siempre había estado en penumbra. Vi que el aplazamiento había moldeado mi vida interior más que cualquier decisión consciente. Cada día vivido sin urgencia había entrenado mi corazón a permanecer insensible. Ese entrenamiento no me pareció pecaminoso mientras ocurría. Me pareció razonable. Aquí, me pareció revelador. La conciencia a mi alrededor permaneció firme, paciente. No hubo voz que explicara que seguía, ninguna instrucción ofrecida. El misterio se desplegó sin espectáculo. Sentí que no se trataba de castigo ni recompensa, sino de la verdad. Cuando el control termina, lo que queda es lo practicado. Había practicado la independencia. Había practicado la demora. Ahora esas prácticas estaban al descubierto, incapaces de llevarme más lejos. Noté, también, que la ausencia de miedo no significaba la ausencia de gravedad. El momento importaba. Importaba porque aclaraba algo esencial.
que una vida vivida posponiendo el arrepentimiento no ofrece preparación cuando el control termina. La seguridad en uno mismo se disuelve rápidamente cuando no tiene fundamento más allá de las circunstancias. Lo que había postergado no había desaparecido. Esperó, pacientemente, hasta que la demora ya no me servía. La quietud me sostuvo sin presión. No me sentí empujado hacia adelante ni alejado. Simplemente permanecí consciente, pequeño y honesto de una manera que no había conocido antes. El silencio del cuerpo se había convertido en una maestra, mostrándome los límites de mi confianza y el precio de mi postergación. No me acusaba. Me instruía. Al asentarse esta comprensión, sentí que este momento estaba completo en sí mismo. No había drama que lo concluyera, ninguna resolución exigía aún. El significado se había formado suavemente, sin urgencia, dejándome humilde en lugar de asustado. El control había terminado, y con él la ilusión de estar preparado simplemente porque había vivido bien según mi propia medida. El cuerpo yacía inmóvil, y la consciencia continuaba. En esa quietud, comprendí que el arrepentimiento postergado no es neutral. Moldea la disposición. Cuando la vida no nos exige nada, la postergación se siente segura. Cuando la vida calla, la postergación se revela como ausencia. Esta verdad no me condenó. Me despertó. El momento en que el cuerpo cayó marcó una transición, no hacia el miedo, sino hacia la honestidad. Me mostró cuán rápido se disuelve la certeza y cuán poco postergar prepara el corazón para la rendición. El misterio permaneció, sereno y preciso, esperando no una explicación, sino una respuesta. Y en esa espera, permanecí consciente, expuesta y finalmente atenta a lo que había postergado ver durante tanto tiempo. La conciencia regresó sin peso ni tensión, como si hubiera entrado en mí misma en lugar de salir de algo. No había pánico en ella, ninguna oleada de miedo ni urgencia. El silencio que me rodeaba se sentía completo, no vacío, como una habitación iluminada uniformemente sin nada oculto en sus rincones. Comprendí de inmediato que estaba despierta de una manera que nunca antes había estado, presente sin esfuerzo, atenta sin intención. El cuerpo que se había quedado en silencio ya no me definía, y sin embargo me sentía inequívocamente yo misma, despojada de explicaciones y defensas. Lo primero que se desvaneció fue la confianza en la que había construido mi vida. La independencia, una vez fuente de orgullo, se sintió repentinamente irrelevante. La moral cuidadosa en la que confiaba para medir mi bondad no tenía voz aquí. La confianza en mí misma, que había guiado mis decisiones y retrasado el arrepentimiento con tanta facilidad, aflojó su control y desapareció. Nada de esto me fue arrebatado por la fuerza. Simplemente ya no importaban. En su ausencia, me sentí expuesta, no avergonzada ni asustada, sino honesta de una manera nueva e inquietante. La claridad se asentó lentamente, como ojos que se adaptan a la luz. Me di cuenta de que lo que experimentaba no era confusión, sino reconocimiento. Me veía sin las estructuras que habían sustentado mi sentido de valía. No había ningún rol que desempeñar, ninguna justificación que ofrecer, ningún futuro que planificar. La simplicidad de esta consciencia me hizo humilde. Comprendí cuánto tiempo de mi vida había pasado cuidando las apariencias, incluso en mi interior, creyendo que ser decente y autosuficiente era suficiente. Sentí su presencia antes de comprenderla por completo, no a través de la vista, sino a través de una conciencia que transmitía a la vez gentileza y autoridad. Cuando reconocí que era Jesús quien estaba frente a mí, no hubo sorpresa ni reacción dramática. Su presencia no me abrumó. Me clarificó. Me sentí vista por completo, y a la vez bienvenida. No había acusación en su mirada, ninguna exigencia de que me explicara o defendiera la vida que había vivido. Los recuerdos afloraron silenciosamente entre nosotros, no como una lista de fracasos, sino como un patrón revelado. Momentos en los que la verdad me rozó y me aparté ligeramente. Invitaciones a considerar la fe, el arrepentimiento, la rendición, todo pospuesto pensativamente. No los rechacé de plano. Los pospuse. Cada retraso me pareció razonable, incluso sabio. Allí, vi cómo esos momentos me moldearon más de lo que jamás había admitido. Jesús no condenó mi ignorancia. No me culpó por no saber lo que nunca me habían enseñado con claridad. En cambio, reveló algo más profundo y preciso. El juicio, comprendí entonces, no se basaba solo en la ignorancia, sino en la respuesta. Reflejaba cómo había respondido a la verdad cuando estuvo a mi alcance. Había vivido lo suficientemente cerca de la verdad como para sentir su presencia,
pero lo suficientemente lejos como para evitar sus exigencias. Esa distancia se había elegido lenta, suavemente, con el tiempo. El peso emocional de esta comprensión se transformó en dolor, pero no era del tipo que aplasta. Era el dolor del reconocimiento, de ver con claridad cuánto se había retrasado. Sentía pena no por haber sido inmoral o cruel, sino por haber estado cómoda. La comodidad había moldeado mis decisiones más que la honestidad. La independencia había reemplazado a la humildad. La demora había reemplazado a la rendición. Nada de esto me había parecido peligroso mientras la vida era estable. Jesús me mostró que la resistencia no siempre parece rebelión. A menudo parece una postergación encubierta con buenas intenciones. Me había dicho a mí mismo que habría tiempo más adelante, cuando creer fuera necesario, cuando la fe fuera práctica en lugar de disruptiva. Ese después se había sentido generoso y seguro. Aquí, sin tiempo en el que apoyarme, vi que la postergación había sido mi respuesta, repetida hasta convertirse en mi postura. No había dureza en esta revelación. El amor permaneció presente, firme y paciente. La verdad no me acusó. Me expuso. Comprendí que la fe no reclamada no era el problema. Lo que importaba era que la verdad se había acercado y yo había elegido no responder. La eternidad, entendí, no se moldea con etiquetas ni declaraciones, sino con la voluntad. El corazón que posterga la respuesta aprende lentamente a resistir sin darse cuenta. Allí de pie, sentí que mis defensas se disolvían por completo. No había ninguna ventaja en mantenerlas. La explicación se cayó. No podía argumentar para evadir lo que se me mostraba, ni quería hacerlo. La claridad era demasiado exacta para discutirla. Vi cómo la moralidad sin rendición se había convertido en un escudo, cómo la confianza en uno mismo había reemplazado a la confianza en Dios y cómo la ignorancia se había usado como excusa mucho después de haber dejado de ser honesta. El tiempo se sentía generoso en ese espacio. Nada me apresuraba a llegar a una conclusión. Jesús permitió que la verdad se asentara a su propio ritmo. Sentí que el juicio no era algo impuesto de repente, sino algo revelado con precisión. Confirmaba lo que el corazón había practicado elegir. Había practicado la demora. Había practicado la independencia. Ahora veía la forma de esas decisiones con claridad, sin distorsión. El significado se formaba suave pero firmemente. Lo que importa eternamente no es si la fe se reivindicaba o se rechazaba nominalmente, sino si la verdad se resistía o se aceptaba. La demora no es neutral. Entrena al corazón a permanecer cerrado. La ignorancia se desvanece cuando la verdad se acerca. Lo que queda es la respuesta. Esta comprensión no se sintió como una sentencia. Se sintió como una claridad ofrecida antes de que fuera demasiado tarde. Sentí que la humildad se asentaba más profundamente que el miedo. Comprendí que el arrepentimiento pospuesto no había desaparecido. Había esperado. El amor había esperado con él, paciente y cercano. La exposición que sentí fue misericordia, no crueldad. Conocer la verdad mientras aún estaba consciente fue gracia. Significaba que la respuesta aún era posible. Jesús no se apartó de mí. Permaneció presente, permitiéndome verme sin ilusiones. Al completarse el momento, no me sentí rechazado. Ni impulsado hacia adelante. Permanecí consciente, arraigado en la honestidad. Exponerme sin creer me había mostrado algo que no podía ignorar. La independencia, la moral y la confianza en mí mismo eran cimientos insuficientes. Lo que importaba era responder a la verdad cuando llegara. Esa verdad ahora descansaba en mí, serena y precisa, pidiendo no una explicación, sino un acuerdo. El capítulo se cerró sin espectáculo. Me quedé con comprensión en lugar de miedo, humildad en lugar de vergüenza. El juicio, vi, no se trataba de lo que no había sabido, sino de lo que había elegido retrasar. Esta conciencia se convirtió en el centro de todo lo que siguió, firme e inevitable, invitando a una respuesta que ya no podía posponer. La comprensión se desplegó sin esfuerzo, asentándose en mí como lo hace la verdad cuando finalmente se le permite hablar. Jesús no presentó el pecado como algo impactante o desconocido. No hubo una revelación dramática, ni una repentina oleada de horror. En cambio, el reconocimiento llegó primero, silencioso e inconfundible, como si una palabra largamente evitada finalmente hubiera sido pronunciada en voz alta. Sentí de inmediato que lo que él estaba a punto de revelar había moldeado mi vida más que cualquier maldad evidente. No mencionó la violencia, la crueldad ni la rebelión abierta.
No señaló la incredulidad ni la ira hacia Dios. Lo que reveló fue mucho más común y, por eso, mucho más devastador. El pecado fue la demora. Fue un arrepentimiento pospuesto repetidamente, justificado cuidadosamente por la autosuficiencia y la creencia de que siempre habría tiempo después. En cuanto comprendí esto, el dolor se apoderó de mí, no como pánico, sino como el dolor del reconocimiento. Había vivido con este pecado tan cómodamente que ya no lo veía como pecado en absoluto. Vi con cuánta frecuencia la conciencia me había hablado en voz baja y con qué facilidad había aprendido a acallarla. Hubo momentos, pequeños e insignificantes, en los que sentí la necesidad de volverme, de reconocer a Dios, de humillarme y admitir que no me bastaba sola. Cada vez, respondí con un más tarde. Más tarde, cuando la vida se calmara. Más tarde, cuando la creencia se sintiera necesaria. Más tarde, cuando el arrepentimiento no perturbara mi sensación de control. Más tarde, había sonado responsable, incluso sabio. Allí, vi cómo, más tarde, se había convertido en mi respuesta más practicada. El peso emocional se profundizó al darme cuenta de cómo el tiempo mismo se había convertido en mi escudo. Los años pasaron sin colapso ni consecuencias visibles, reforzando la creencia de que la demora era inofensiva. Como nada se rompía, nada parecía urgente. Como la vida seguía funcionando, el arrepentimiento parecía opcional. No había silenciado mi conciencia de golpe. La había desgastado con suavidad, enseñándole que podía esperar. Jesús me mostró cómo la repetición, no la severidad, es lo que endurece el corazón. El pecado se había vuelto poderoso precisamente porque parecía razonable. El dolor se asentó con más fuerza entonces, pero no era desesperación. Fue la tristeza de ver con claridad cómo la autonomía había reemplazado a la humildad. Había confiado en mi propia firmeza, en mi capacidad para gestionar la vida, en mi sentido de ser lo suficientemente decente. La autosuficiencia me había dado confianza, y esa confianza había hecho que el arrepentimiento pareciera innecesario. No había negado la existencia de Dios. Simplemente había demorado en responderle. Esa demora había moldeado mi postura hacia la verdad más que cualquier argumento. Jesús reveló que el arrepentimiento pospuesto no es neutral. Cada demora enseña algo al corazón. Le enseña que la obediencia puede esperar, que la rendición es negociable, que la humildad es opcional mientras la vida se sienta estable. Con el tiempo, esta postura se vuelve normal. El arrepentimiento comienza a sentirse extremo en lugar de esencial. Vi cómo esto había sucedido dentro de mí gradualmente, sin rebelión consciente. La comodidad me había entrenado con más eficacia que el miedo. La claridad de esta revelación fue exacta. Jesús no me acusó de elegir el mal. Me mostró que había elegido la autonomía en lugar de la humildad. Había elegido seguir siendo la autoridad final sobre mi vida, aun reconociendo que Dios podría existir más allá de mí. Esa decisión me había empoderado mientras la vivía. Aquí, se reveló como resistencia. No una resistencia ruidosa, ni una resistencia desafiante, sino una resistencia practicada mediante la demora. Comprendí entonces por qué este pecado se vuelve eterno. No es porque Dios se impaciente. Es porque el corazón se acostumbra a negar. Lo que se repite se convierte en identidad. Lo que se pospone se evita. El arrepentimiento postergado no se queda esperando eternamente. Con el tiempo, deja de ser considerado. Jesús me mostró que el juicio no se impone arbitrariamente. Confirma lo que el corazón ha elegido consistentemente. Había elegido la comodidad sobre la humildad. La autonomía sobre la rendición. El tiempo sobre la obediencia. El dolor que sentí honró la verdad en lugar de huir de ella. Vi con qué facilidad había confundido la intención moral con el arrepentimiento. Creía que bastaba con buenas intenciones, que evitar el daño obvio excusaba mi falta de rendición. Sin embargo, el arrepentimiento no se trata solo de evitar las malas acciones. Se trata de ceder la autoridad. Eso era lo que había evitado. Ceder la autoridad parecía arriesgado cuando la vida funcionaba. Así que lo pospuse hasta que ya no lo sentí necesario. Jesús se mantuvo firme y compasivo durante esta revelación. No había ira en él, ninguna agudeza destinada a asustarme. El amor no apresuró la verdad ni la suavizó. Me permitió ver con claridad que mi mayor pecado había sido mi tranquila confianza en que el arrepentimiento podía esperar. Esa confianza había moldeado mi eternidad más que cualquier fracaso dramático. Sentí que la humildad se profundizaba a medida que la comprensión se asentaba.
Ya no podía defenderme con la ignorancia. Ya no podía señalar las buenas intenciones como suficientes. La verdad era simple e inevitable. El arrepentimiento siempre se posponía porque la rendición amenazaba mi control. Y el control había sido mi refugio. El juicio, no se trataba de castigar esa decisión, sino de honrarla. Dios no impone la humildad en un corazón decidido a permanecer autónomo. El significado se aclaró sin explicación. La eternidad se moldea por la postura, no por actos aislados. Un corazón que elige repetidamente la demora aprende a resistir en silencio. El amor sigue invitando, paciente y consistentemente, pero no anula la libertad. El arrepentimiento postergado se convierte en arrepentimiento negado, no porque Dios retire la invitación, sino porque el corazón deja de responder. Esta comprensión no se sintió como una condenación. Se sintió como una revelación destinada a despertar. Conocer esta verdad estando aún consciente fue misericordia. Me mostró que el arrepentimiento importa no porque Dios exija humillación, sino porque la humildad mantiene el corazón vivo y receptivo. Sin ella, la creencia permanece teórica y la conciencia se aquieta. Al completarse la revelación, comprendí que mi vida sin fe no había sido un desafío. Había sido una postergación. Y la postergación, practicada durante suficiente tiempo, se convierte en decisión. Jesús no me había revelado esto para avergonzarme, sino para mostrarme la gravedad de la postergación. El arrepentimiento no se trata de la conveniencia del momento. Se trata de la respuesta. Cada momento de verdad plantea la misma pregunta. ¿Cederás ahora o más tarde? Allí, acepté la verdad sin discutir. El pecado que siempre posponía el arrepentimiento ahora tenía pleno nombre. Me había moldeado silenciosa, persistente y profundamente. La claridad no me dejó desesperanzada. Me dejó responsable. Comprendí que la comodidad y la autonomía me habían ofrecido paz sin vida. La humildad y el arrepentimiento ofrecían vida, pero exigían rendición. Esa elección se alzaba claramente ante mí, ya no disfrazada por el tiempo. Este capítulo se cerró en quietud, completo y exacto. Cargaba con el dolor, pero también con la claridad. El juicio ya no era abstracto. Era el resultado natural de decisiones repetidas sin arrepentimiento. Conocer esta verdad mientras aún era consciente era gracia. Significaba que la respuesta aún era posible. Y esa posibilidad, silenciosa y exigente, ahora descansaba en el centro de todo lo que seguía. La conciencia se amplió suavemente, y mi atención se desvió hacia afuera, como si la verdad que llevaba pidiera ser compartida en lugar de retenida. Lo primero que sentí fue una tristeza expandiéndose, ya no aguda ni privada, sino amplia y paciente, tocando vidas más allá de la mía, revelando un patrón más grande que el mío. Vi a otros sin rostros ni nombres, conocidos por su postura en lugar de su historia, vidas que se parecían a la mía en su serena seguridad. Atravesaron los días con responsabilidad, amabilidad e independencia, creyéndose decentes y suficientes, confiando más en el tiempo que en la verdad, posponiendo la respuesta porque nada parecía lo suficientemente roto como para exigir urgencia. La compasión reemplazó mi dolor lentamente, como calor en manos frías, al comprender cuán común es esta postura. Estas vidas no estaban enojadas con Dios ni hostiles a la creencia, solo confiaban en que el mañana brindaría espacio para el arrepentimiento cuando la conciencia se volviera inoportuna y la demora les pareciera inofensiva. Sentí oraciones no pronunciadas, preguntas suavemente silenciadas y pequeñas invitaciones silenciosamente ignoradas, no por desafío sino por consuelo. Su confianza se basaba en la estabilidad, la rutina y la intención moral, lo que hacía que el arrepentimiento pareciera innecesario mientras la vida seguía siendo manejable y el control parecía seguro sin consecuencias visibles ni incomodidad interna inmediata. La comprensión se profundizó sin acusación, mostrándome patrones en lugar de individuos, movimientos en lugar de momentos. Comprendí cómo la demora se vuelve poderosa porque se siente razonable, y cómo la repetición enseña al corazón a tratar la rendición como algo opcional, distante y pospuesto con seguridad hasta que la respuesta se desvanece casi por completo con el tiempo para muchos. Mi dolor se amplió hasta convertirse en una responsabilidad compartida al verme entre ellos, no separado ni superior. Recordé cuántas veces confié en el mañana, con qué facilidad me convencí de que el cambio podía esperar, y cómo el silencio sustituyó poco a poco al autoexamen honesto, mientras que la comodidad afirmaba mi sentido de independencia a diario, sin resistencia alguna. La revelación se amplió suavemente, revelando que la demora rara vez se percibe como rechazo. A menudo se presenta como paciencia, madurez o equilibrio,
Un lenguaje que protege la autonomía a la vez que parece reflexivo. Con el tiempo, esta postura reconfigura el deseo, atenúa la urgencia y entrena al alma a esperar indefinidamente sin reconocer el costo que implica para el corazón. Vi que la mayoría de quienes se demoraban no sentían que estaban eligiendo contra Dios. Creían que la neutralidad existía, que la espera no llevaba rumbo. Sin embargo, la espera siempre determina el rumbo, y el arrepentimiento pospuesto se convierte silenciosamente en una evasión practicada, sin rebelión dramática ni hostilidad evidente hacia la verdad y la rendición de cuentas, con el tiempo, en la vida cotidiana. La compasión me tranquilizó al comprender que este no era un mensaje destinado a asustar, sino a clarificar. El miedo solo endurecería aún más la resistencia. Lo que se necesitaba era conciencia, expresada con delicadeza, de que el arrepentimiento postergado no se queda esperando eternamente, sino que reconfigura lentamente el deseo y la dirección interior, sin urgencia ni señales de advertencia. Me sentí confiado en lugar de alarmado, llamado a la honestidad en lugar de a la proclamación. Ver a tantos que postergaban como yo eliminó cualquier ilusión de rareza. No se trataba de una condición marginal, sino de una postura humana común, normalizada por el tiempo, la comodidad y la ausencia de crisis, que moldea silenciosamente los resultados espirituales a lo largo de vidas enteras. El significado se asentó con claridad a medida que la visión se ampliaba. La demora es la forma más común de rechazo porque se siente inofensiva. No grita que no, sino que susurra después, una y otra vez, hasta que el corazón ya no escucha la invitación en absoluto y la respuesta se desvanece en silencio con el tiempo, silenciosamente. Comprendí que el arrepentimiento pospuesto repetidamente se convierte en un arrepentimiento abandonado en silencio, no por desafío, sino por familiaridad. El amor sigue invitando, paciente y cercano, pero la libertad permite que la negación se convierta en hábito, y el hábito eventualmente se convierte en identidad que moldea el destino sin momentos dramáticos ni decisiones conscientes que quienes postergan el arrepentimiento continuamente en soledad sienten necesarias. Esta comprensión no disminuyó la esperanza, sino que agudizó la responsabilidad. Conocer esta verdad conscientemente es misericordia, porque la conciencia crea opciones. La demora prospera en una vida sin examen, pero la exposición invita a la humildad, la respuesta y el retorno antes de que el corazón se endurezca por el aplazamiento repetido durante muchos años de vida, sin que yo ni los demás lo noten. No sentí superioridad hacia quienes me lo mostraron, solo afinidad. Sus historias reflejaban la mía, moldeadas por la misma confianza en la generosidad del tiempo. La compasión, no el juicio, se convirtió en la respuesta adecuada, porque la advertencia sin empatía solo profundiza la resistencia y oscurece la amable invitación al arrepentimiento que se ofrece pacientemente en los momentos cotidianos de la vida. El peso de esta visión era firme, no abrumador. Instaba a la atención en lugar del pánico, a la presencia en lugar de la urgencia. Ver a muchos que se demoraban como yo replanteó el mensaje como una invitación, no una amenaza, un llamado a los corazones a responder ahora, mientras el tiempo aún se siente abundante y seguro para cuestionar suposiciones que se han mantenido en silencio durante mucho tiempo. Comprendí entonces que la mayoría no rechaza a Dios en voz alta. Simplemente, cada momento moldea el corazón hacia la respuesta o la resistencia. La eternidad se forma silenciosamente, a través de decisiones repetidas que parecen pequeñas y razonables. A medida que pasaban los días y la fuerza regresaba por completo, esta comprensión continuó guiándome. Hablé menos y escuché más. Noté donde la verdad presionaba suavemente y opté por no posponer mi respuesta. A veces, la respuesta era simple humildad. A veces, era un arrepentimiento largamente postergado. Siempre era más silencioso de lo que esperaba. Entonces comprendí que lo que había recibido era misericordia. Conocer el costo de la demora en vida es gracia. Permite el retorno antes de que el hábito se endurezca. Invita a la rendición mientras la capacidad de respuesta sigue siendo posible. Esta conciencia no hizo la vida más ruidosa. La hizo más verdadera. El significado se completó sin espectáculo. La eternidad no se forma por lo malos que fuimos, sino por cuánto tiempo demoramos en responder a la verdad. Esta no es una sentencia dictada con ira. Es una realidad formada a través de la libertad honrada por completo. El amor invita. ¿Respondemos o esperamos? Esperar también es una elección. Llevo esta comprensión adelante sin miedo. Me estabiliza. Me recuerda que el arrepentimiento no es un castigo, sino una participación en la vida. Me llama a permanecer despierto, receptivo y honesto. Sin dramatismo. Sin pánico. Simplemente atento.
Este regreso no terminó con resolución ni triunfo. Se instaló en mi vida diaria, moldeando cómo elijo, cómo escucho, cómo respondo ahora en lugar de después. La invitación permanece suave y presente. La conciencia la mantiene visible. Y eso, he aprendido, es suficiente para cambiarlo todo.